Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Ok, muchachos, entonces vamos a continuar con nuestro programa. Recuerden que estamos en la unidad 2 y hoy vamos a platicar de Mycoplasma pneumoniae, ¿va? Ahora, muchachos, Mycoplasma va a pertenecer también a la división Firmicutes, ¿va? Es de la clase como tal Melicutes, orden Mycoplasmatales, familia Mycoplasmataceae y género Mycoplasma. Existe esta especie, muchachos, que es un patógeno como tal de un humano y que está asociado con esta unidad que son patógenos que asocian el tracto respiratorio. Ahora, algo que lo caracteriza, muchachos, es que no posee pared celular, ¿va? No va a tener pared. Es una bacteria chiquita, muchachos, ni 1 micrómetro mide. Va a medir de 0.2 a 0.3 micrómetros de diámetro, ¿va? Pero la ventaja que tiene es que son altamente plásticos y pleomórficos. Entonces no podemos decir como tal que es un coco, un bacilo, porque tiene esa capacidad de adaptarse. En cuanto a su membrana celular, muchachos, va a estar presente y van a ser ricos los esteroles. Estos esteroles, muchachos, los va a adquirir de los componentes esenciales del medio donde se encuentra creciendo, donde se está desarrollando. Esta bacteria, muchachos, es aerobia, ¿va? Y tiene un crecimiento muy lento, y este crecimiento lento se ve más marcado cuando se crece o cuando lo inoculamos en un cultivo líquido, ¿va? Ahora también va a crecer en lo que es el agar, y en el agar vamos a poder visualizar esas colonias pequeñitas, diminutas, ¿va? Y estas se van a ver solo después de varios días de incubación por el crecimiento lento que acabamos de mencionar. Ahora, va a tener un organulo terminal, muchachos, un como abultamiento del citoplasma rodeado por membrana, ¿va? Va a parecer como un botoncito. Esta estructura, muchachos, tiene proteínas como P1 y P30, y estas proteínas son las involucradas en la fijación a superficies celulares. Entonces, como que este abultamiento, como que este botoncito es el que se va a unir, el que se va a pegar, ¿va? También va a estar asociado, muchachos, la movilidad de esta por deslizamiento. Y tiene la capacidad de estar sintetizando, muchachos, toxinas, ¿va? Esta toxina es importante ya que está provocando lo que es la ribosilación del ATP, y la vamos a conocer como la toxina del síndrome de insuficiencia respiratoria asociado con la comunidad, o abreviado CARS, ¿va? Esta es la morfología que decíamos, esa estructura pleomórfica, muchachos. No es un coco, no es un bacilo, sino que es algo más, pareciera como una gotita, como algo extendidito, como las esferas que venden como en caracoles. Parecido a eso, muchachos. Ahora, si se dan cuenta, tiene un punto como que más agudo, y el otro extremo es más abultadito. Este extremo es donde se encuentra lo que decían que es el botón, ¿va? Esta terminal en botón es la que tiene las proteínas o el complejo de proteínas que participan en su adhesión. Entonces, de esta forma, a través de este polo, muchachos, se va a unir y va a ser capaz de llevar a cabo, pues, esta colonización de las células. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien? Sí, profesora. Perfecto. Hablando de epidemiología, vamos a mencionar que es un patógeno en lo que cabe, digamos, frecuente. Va a estar provocando alrededor del 10% de las neumonías reportadas, ¿va? Se va a adquirir como un patógeno de tracto respiratorio por gotitas de secreciones respiratorias, ¿va? La dosis infectante de los humanos es baja y se menciona que puede necesitar solo 100 microorganismos. Ahora, muchachos, esto es muy importante, porque las bacterias que hemos comentado, Haemophilus, Streptococcus, Staphylococcus, necesitan dosis infecciosas elevadas, dosis que van de 10 a la 5, 10 a la 6 como tal, unidades formadoras de colonia. Y esta bacteria tiene la capacidad de tener una dosis tan pequeña, muchachos, solo 100 microorganismos. Ahora, las infecciones se encuentran en todo el mundo, muchachos, es una enfermedad cosmopolita. Y se ha observado que tiende a predominar o existen esos brotes de afecciones por esta bacteria en climas templados. El rango de edad, muchachos, donde va a atacar de manera más frecuente es entre los 5 y los 15 años, ¿va?
Pero no quiere decir que esta solo es la población que puede invadir, sino a toda la población, pero en este predomina. La mayoría de estas infecciones, muchachos, van a ser asintomáticas. Y cuando se tiende a ser sintomáticas son en complicaciones. Regularmente se van a dar brotes entre familias o comunidades que se mantienen de cierta manera como que en asentamiento, ¿va? Como que cerradas, como que un poquito aglomeradas. En cuanto a su patogenia, muchachos, la infección va a atacar tanto a tráqueas, bronquios, bronquiolos, los tejidos bronquiales periféricos y se puede extender hasta los alveolos y las paredes alveolares. Primero, muchachos, se va a fijar o se va a unir a los cilios y a las microvellosidades de este epitelio bronquial a través de esas proteínas que habíamos dicho que estaban en el botón de petrusión P1 y P30. Estas se van a unir a lo que son el ácido ciálico que se encuentra presente en esa región apical de estas células como tal epiteliales bronquiales que están cubriendo a estos alveolos. Ahora, recuerdan que producía una toxina que mencionamos que era esta CARS. Esta CARS, muchachos, va a provocar una interferencia entre la acción ciliar y esto se traduce como como que causa, o como que provoca, como que induce lo que es la vacuolización y la fragmentación nuclear de la célula epitelial traqueal, ¿va? Esto va a provocar que se inflame y que se empiece a descamar como tal la mucosa. Ahora, la respuesta inflamatoria de mi organismo, muchachos, va a ser capaz de estar infiltrando y ocasionando engrosamiento en las paredes de los bronquiolos y de los alveolos. Los organismos, muchachos, se diseminan como tal en las secreciones de las vías respiratorias altas y van a darse por 2 o hasta 8 días antes de que empiece esta sintomatología, ¿va? Entonces, llega, se une, se adhiere, muchachos, se queda en estas vías altas por 2 a 8 días, en lo que se adapta, se multiplica, tiene una población adecuada y después se va a diseminar. Y se puede lograr esa diseminación, muchachos, hasta por 14 días después de la infección. ¿Por qué tanto tiempo? Porque estamos hablando de un patógeno de crecimiento lento. Entonces necesita ese rango de días para que yo tenga una población adecuada, para que pueda ahora sí tener como que todo el ejército y seguir al siguiente ataque. ¿Sí me expliqué, muchachos? Sí, profa. Sí, profa. Muy bien. Ahora, la inmunidad, muchachos, va a estar mediada por lo que son las células tanto T como B, ¿va? Y estas son las que van a tener un papel más eficiente en lo que es la prevención de estas reinfecciones. Si yo cuantificara, muchachos, estos títulos de anticuerpos séricos, en cuanto a dónde o en qué punto alcanza su mayor pico, nosotros vamos a observar que los fijadores del complemento alcanzan su máximo pico en lo que son las 2 o las 4 semanas después de que se logró la infección. Y van a desaparecer gradualmente, muchachos, después de 6 a lo que son 12 meses. Esto va a provocar que se desarrolle una respuesta inmunitaria inespecífica, primero contra los glucolípidos en la membrana externa que presenta este microorganismo. Ahora, la inmunidad, muchachos, no se puede dar de manera completa, ¿va? Por eso va a ocasionar que un individuo tenga reinfecciones. En cuanto a la enfermedad clínica, la sintomatología, muchachos, suele ser como tal intensa, es decir, que desata más una respuesta inmunológica en personas de edad avanzada que en los niños. Y si yo cuantifico los títulos de aglutinina en frío, muchachos, se puede observar que reaccionan a lo que es la hemólisis y a este fenómeno de Raynaud, que es esa aglomeración de las células. Ahora, ¿qué provoca, muchachos? ¿Qué va a atacar o qué me va a ocasionar este tipo de bacteria? ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, muchachos, en lo que cabe es simple, ¿va? Va a ser un síndrome clínico asociado con la infección consistente en lo que es la traqueobronquitis leve y puede estar asociado con fiebre, tos, cefalea y malestar general. Esto se tiende a complicar y me va a dar neumonía. Es la neumonía como tal más común o de lo más común, pero no es tan grave como las neumonías anteriores. La enfermedad, muchachos, cuando inicia es insidiosa. ¿Qué quiere decir insidioso? Que no tiene un cuadro clínico característico cuando inicia, que ustedes digan, esto es micoplasma. Este tipo de bacteria, muchachos, tiende a empezar como una infección un poquito como viral y después se va tornando ya como bacteriana.
Ahora, tiene el inicio, muchachos, con un poco de fiebre, cefalea, malestar general, por alrededor de 2 a 4 días antes de que ya empiecen lo que son los síntomas respiratorios. Ahora, los síntomas pulmonares, muchachos, van a estar limitados a lo que es una tos no productiva o con una mínima producción de esputo. Si hiciéramos una radiografía, muchachos, podríamos observar la presencia de neumonía unilateral en placas, es decir, como parches, ¿va? Y regularmente predomina en lo que son el lóbulo inferior. En algunas ocasiones puede invadir o atacar diversos lóbulos. Se van a observar, muchachos, derrames pleurales pequeños hasta en el 25% de los casos. Y la duración de la enfermedad, muchachos, no tratada, es decir, que si yo intervengo va a ser menor, pero si no la intervengo, si yo me aguanto como macha, me va a guardar o me va a durar lo que son 3 semanas, ¿va? Ahora, la gravedad de la afección pulmonar, muchachos, aumenta en pacientes que tengan factores de riesgo, como deficiencias inmunitarias o lo que es la depranocitosis o el síndrome de Down. Y esta es la radiografía de micoplasma neumonal, muchachos, donde se pueden observar esos infiltrados intersticiales, donde ya se ve estas afectaciones que van o predominan en lo que son los cilios de la periferia hasta lo que son las bases pulmonares, hasta aquí. Entonces se ven cómo empieza este hilito, muchachos, y llega a lo que son las valses pulmonares. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, Miss. No, profesora. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos radiológicos, muchachos, que puede observar por una infección de micoplasma neumonal? Va a afectar, muchachos, de manera extensa, entonces requiere que se haga una exploración física. Se va a ver esos infiltrados intersticiales unilaterales o bilaterales, acá se pueden ver bilaterales, como están en ambos, y afecta más que un solo lóbulo, ¿va? Y de manera frecuente está en lo que son los inferiores y va ascendiendo. También, muchachos, como afecta desde el aparato respiratorio superior al inferior, puede empezar a tener sintomatología del cuadro respiratorio superior, como la faringitis o la faringodinia, acompañada con fiebre, ¿va? Puede llegar a aparecer, muchachos, de manera simultánea lo que es la otitis media, no purulenta, o la meningitis. Y se han descrito complicaciones extrapulmonares, muchachos, como son afecciones en piel, que se conoce como el eritema multiforme, o vasoespasmos periféricos, que era el fenómeno motor de Raynaud, o este sistema nervioso central afectado, como la encefalitis y la mielitis, o en articulaciones como las artralgias. Y se ha observado que también puede llegar a tener afinidad por otros sitios. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar, muchachos? De manera sencilla. Vamos a hacer un diagnóstico clínico y después van a acompañarse de pruebas serológicas, de cultivos, de pruebas enzimáticas, de títulos de anticuerpos, de realizar aglutininas frías en específico, o ya por último pruebas moleculares, como son las PCRs, que son más sensibles y más específicas. En cuanto a su tratamiento, muchachos, van a ser principalmente por los macrólidos, ¿va? Como cuál, acitromicina, claritromicina, eritromicina, o se puede dar lo que es la doxiciclina, que es un fármaco utilizado en lo que es la neumonía por micoplasma neumonal, ¿va? Las fluoroquilinonas, muchachos, si no son eficaces o efectivos estos fármacos, son alternativas óptimas o con un mejor panorama de acción. ¿Dudas de micoplasma, muchachos? No, profesora. ¿No? Ok, denme un minutito en lo que abro la siguiente presentación de Bordetela.
¿Ya la vemos todos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchachos, perfecto. Vamos a empezar. Vamos a continuar en esta misma unidad, muchachos, platicando ya de bacterias que están atacando el tracto respiratorio. Y hoy nos toca hablar de lo que es la Bordetella pertussis. Esta bacteria, muchachos, se le puede considerar una bacteria reemergente. ¿Por qué? Porque fue una bacteria que tuvo mucho auge hace algunos 20, 30 años, provocó un cuadro clínico severo en infantes, se creó la vacuna y se controló. Pero si ustedes recuerdan esos movimientos antivacunas que se pusieron de moda por una investigación publicada en una gran revista sin bases como tal científicos que decían que las vacunas provocaban o estaban asociadas a lo que era el autismo, ¿sí recuerdan ese movimiento? Todavía está de eso. La verdad no, profe. ¿No recuerdan? Ok. No recuerdo el movimiento, pero sí he escuchado todavía ese tipo de comentarios de gente en contra de las vacunas, sobre todo relacionados con el autismo. Y, por ejemplo, cuando salió, creo que la vacuna del VPH, como por ahí del 2011, recuerdo haber escuchado muchos comentarios en que generaba infertilidad. Entonces, muchas personas no quisieron que se les aplicara a sus hijas. Sí, así es. Son esos movimientos antivacunas que les dicen, muchachos. Estos empezaron en lo que es Estados Unidos, Europa, pero ya llegaron a México. Tienen como unos 5 años que llegaron a México, muchachos. Y aunque ya salieron varios artículos que mencionan que es mentira todo lo que se dice, el que empezó con el autismo, muchachos, ya se retractó, lo hicieron retractar 15 años después, que eso me da mucho coraje escucharlo. Era falso, sabían que era falso, y aún así esperaron 15 días para que la revista, 15 años para que la revista le pidiera retractarse. Entonces fue asombroso lo que ocasionó estos movimientos. Provocó que en padres, regularmente padres jóvenes, no quieran vacunar a sus hijos, porque para ellos las vacunas son malas, van a provocarles más daño. Entonces, al estar provocando esto, muchachos, este efecto de no vacunar, bacterias, virus, parásitos, todos aquellos que ya estaban controlados, empiezan a volver a brotar, empiezan a volver a resurgir. Y es a los que las vamos a conocer como esas enfermedades reemergentes, ¿va? El día de hoy nos toca hablar de Bordetella pertussis. Ahora, esta, muchachos, va a pertenecer al orden de las burkholdeриas, ¿va? Entonces es una orden burkholdeриales. La familia es Alcaligenesae, el género es Bordetella y la especie que nos va a atacar y provocar una afección del cuadro pulmonar es pertussis. Ahora, muchachos, este va a ser un cocobacilos, va, esta Bordetella. Es gram negativa, es aerobia estricta, algunas cepas presentan flagelos perítricos, tiene un crecimiento óptimo en lo que es 35 a 37 grados y va a tener 2 micrómetros de largo por 0.5 micrómetros de diámetro. Entonces es una bacteria de tamaño, digamos, promedio. Ahora, su patogenia, muchachos, es un poquito compleja. ¿Por qué? Porque tiene locus con genes de virulencia. ¿Saben qué es un locus? No, profe. Me parece que es el sitio central o de información del... ¡Ay! del gen. Ok. Muy bien. Cromosoma, ¿no? Está en el cromosoma, muy bien, es parte del DNA. Locus le vamos a decir a un conjunto de genes que están regulados por el mismo promotor. Entonces, si se enciende el promotor, muchachos, se transcribe todos los genes que estén dentro de este promotor. Entonces, como no es un solo gen y un solo promotor, sino que es un grupo de genes bajo un promotor, se dice que están en locus, es decir, que están regulados todos, o todos se encienden o todos se inactivan. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Sí, profe. Y cuando escuchen locis, es un conjunto de locus, es el plural de locus, ¿va? Entonces, para que no se me hagan bolas. Ahora, esta bacteria tiene un locus, y dentro de este locus tiene 2 genes de virulencia muy importantes.
Uno que se conoce como BVGA, que es el activador de transmisión de estos genes de virulencia, y otro que se conoce como BVGS, que es el que está recibiendo las señales de virulencia, ambientales, y está regulando a estas señales de virulencia. Entonces esta esencia que hay en el ambiente, ya somos demasiadas, estoy en el epitelio, entonces se enciende el TVGA para que nosotros podamos como tal empezar a generar. Entonces, esto, muchachos, se están correlacionando y por eso se mencionan que están dentro de un locus. Ahora, entonces, este está sensando qué pasa en el ambiente y cómo responder. Pero el LAM, muchachos, es el que va a tener la capacidad de estar generando la síntesis de un grupo de toxinas. Vamos a tener por una parte, muchachos, que es capaz de tener hemaglutinina filamentosa. Esta hemaglutinina filamentosa es capaz de unirse a eritrocitos y aglutinarlos. Además, permite que se genere la adherencia a las células epiteliales ciliadas y va a presentar lo que se conoce como dominios RGD. ¿Alguien, muchachos, recuerda dónde existían estos dominios RGD? ¿Lo vieron en biología celular? En la membrana celular. En la matriz extracelular. Muy bien. Y vamos a encontrarlo, muchachos, tanto en los dominios de las proteínas de la matriz como en el de los dominios que estaban reconociendo a las proteínas de la matriz. Y si recuerdan, estos dominios RGD facilitaban la unión con las integrinas sulfatadas que se encontraban en la membrana de esta célula como tal. Y estos dominios RGD también se encontraban en lo que eran estas proteínas que se encontraban formando la matriz como tal extracelular. Y permitía que se reconocieran estos dominios y entonces quisieran esa unión estrecha entre matriz y células. Al tener esta bacteria, muchachos, estas proteínas que presenten dominios RGD, pues entonces están permitiendo que se dé ese primer paso como tal de adherencia, que se unen a sus integrinas sulfatadas, muchachos, y que una vez unidas ya empiecen a invadir. Ahora, tiene otra toxina, muchachos, que es importante, que se conoce como toxina pertussis. La toxina pertussis, muchachos, va a favorecer la linfocitosis y además es capaz de generar la sensibilidad a lo que es la histamina. Otra toxina presente, muchachos, va a ser la toxina adenilatociclasa. Esta toxina adenilatociclasa, muchachos, es capaz de empezar a formar poros y va a estar catalizando la conversión de que es ATP a AMP cíclico, ¿va? Y esta toxina tiene la capacidad también de llegar a provocar apoptosis. Otra toxina es la dermonecrótica y como su nombre lo dice, muchachos, provoca la destrucción tisular localizada. Y por último tenemos a lo que es la hemolicina, que su nombre lo dice, está hidrolizando a estos eritrocitos. Ahora, esta toxina como tal pertussis, si recuerdan esta que iba a favorecer los linfocitos y que iba a provocar una sensibilidad, va a estar constituida por estas subunidades. Se dan cuenta, son 5 subunidades, ¿va? Y cada una están reaccionando para que se puedan unir con sus receptores, ¿va? La subunidad 1, muchachos, si se dan cuenta, está internalizada al citoplasma. Y esto va a provocar que ribolice a la subunidad alfa de proteínas G presentes en este citoplasma y en esta membrana. Si recuerdan, esta membrana tenía receptores y componentes proteicos transmembranales de múltiples dominios y dentro de estos pues pertenecen las proteínas como tal G, ¿va? Ahora, al ser ribosilada, muchachos, estas proteínas por efecto de dicha toxina va a hacer que se impida su función reguladora, es decir, que no lleve a cabo esa regulación en cuanto a concentraciones de metabolitos como son el AMP cíclico y entonces se va a acumular el AMP cíclico intracelular gracias al efecto de esa toxina pertussis. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, profesora. Sí, profe. Perfecto. Ahora, también va a contener proteínas que no están reguladas por el sistema BGG, por ese locus. Y va a ser lo que son los lipopolisacáridos, muchachos, que están participando en la adherencia del epitelio respiratorio, o puede ser la pertactina,
que está favoreciendo la adherencia al epitelio como tal respiratorio y presentando dominios también de tipo RGD, y la citotoxina traqueal, que este va a ser un monómero de peptidoglicano, muchachos, que se genera durante la síntesis de la pared y provoca la inhibición de la síntesis de DNA de células ciliadas del epitelio traqueal. Entonces, esta proteína, muchachos, esta toxina traqueal, está impidiendo que se activen las respuestas de defensa en las células, sintetizando pues proteínas que van a hacer el efecto de destruir. Entonces, esta citotoxina traqueal, en este lugar, en este sitio, en esta célula afectada, pues va a provocar esto. Y entonces, muchachos, ¿qué pasa? Ustedes ven aquí esta imagen donde se ve cómo va el paso a paso o cómo se va adaptando o provocando un daño. Ahora, ustedes ven aquí unas células y tienen sus cilios, ¿vale? Pues acá está todo bien. Ahora, llega, muchachos, lo que es toxina, o no la toxina, sino propiamente la bacteria. Llega Bordetella, muchachos, y se empieza a fijar en los cilios de esta célula, ¿va? En estos pilis, en estos vellitos. Ahora, la adhesión va a estar mediada, recuerden, por los pilis, por la hemaglutinina filamentosa y por lo que era la pertactina, ¿va? Ahora aquí ya permite que haya toda esta unión. Entonces, los sistemas de regulación, muchachos, empiezan a sintetizar lo que son la toxina tosferina, muchachos, aquí la hace, que es la adenilato ciclasa, muchachos, y ya tenemos la citotoxina como tal traqueal. Entonces, primero, muchachos, esta toxina como tal fosforílica y la adenilato ciclasa, empiezan a dañar o a lesionar a estas células. Pero cuando llega ya esta toxina, muchachos, cuando ya llega la citotoxina traqueal, pues vamos a observar que se empieza a ver un daño más significativo, ¿va? Ahora, estas células, muchachos, estas células ciliadas que empiezan a ser atacadas por todas estas proteínas, pues van a empezar a ser destruidas. Se va a averiar las uniones con la matriz extracelular y entonces va a permitir que estas células queden no fijadas, las rompe y entonces pueden andar circulando, muchachos. ¿Y esto qué va a provocar? Pues que la mucosa y estas proteínas que están, y estas enzimas y todo lo que está en la célula que está protegiendo de primera instancia, pues quede ahora expuesto, ¿va? Entonces va a dejar ya prácticamente esta mucosa como que expuesta, ¿va? Ahora, la proteína tosférica, muchachos, se absorbe dentro del torrente sanguíneo y va a ir a atacar a diferentes partes del cuerpo. Entonces, la transmisión vía respiratoria y posibles como tal portadores. Nasofaringe, muchachos, si llega hasta los alveolos. Ustedes pueden observar, muchachos, que como va avanzando, Bordetella se dispersa, alguien escupió, alguien estornudó, muchachos, los alcanza a través de sus fosas nasales, se adhiere esta bacteria, muchachos, se adhiere como tal y se empieza a replicar. Una vez que se está replicando, entonces si ya tenemos la población adecuada, hay que empezar a sintetizar toxinas. Una vez que inician, muchachos, ya se va a sentir el malestar en el cuerpo. Entonces, un paciente va a empezar a reportar ya el dolor pulmonar o el dolor de pecho, la tos, etc. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, profa. Sí, profesora. Perdón, muchachos, se me trabó el micrófono. Ahora, en cuanto a la epidemiología, muchachos, la tosferrina se va a considerar endémica en la mayoría de las poblaciones o de las regiones en el mundo que estén sobrepobladas. En cuanto al daño que ocasiona, se menciona que cada año hay 16 millones de casos y más de 190,000 muertes. Más de lo que son el 90% de los casos, muchachos, ocurre en países en desarrollo y está asociada a las muertes a lo que son lactantes. Se ha hecho un patrón de brote, muchachos, y se dice que aproximadamente cada 3 a 5 años existe un brote de esta patología. Ahora, la fuente de infección suele ser un paciente con una etapa respiratoria superior, la etapa catarral de la enfermedad. Esta se considera una persona contagiosa y fluctúa entre un 30 y 90%.
La mayoría de los casos se van a presentar en niños menores de 5 años, pero puede atacarlos durante toda la vida. Y el control se lleva a cabo, gracias a la inmunización activa de estos bebés, de estos lactantes, y entonces prevenimos esta infección. Ahora, ¿cuál es la manifestación clínica, muchachos? Vamos a tener un periodo de incubación de alrededor de 2 semanas y vamos a ver 2 etapas. La etapa catarral, que dura entre 1 y 2 semanas. Y aquí yo voy a ver accesos como tal de tos leves, es decir, que tose un poquito y se me quita, que estornude y estornude. Y en este punto, muchachos, tengo la bacteria multiplicándose, entonces es un punto muy contagioso. Después de que se da esto, muchachos, alrededor de 15 días empieza la etapa paroxística. Esta etapa se caracteriza por la tos explosiva y se menciona que se da esos ataques de tos, muchachos, más de 50 veces al día. La tos se le va a conocer como paroxística y predomina en lo que son los niños mayores y en adultos. Y la tos ferina, muchachos, que es característica, es por un aullido como que respiratorio. Tosen tanto y después hacen porque ya no pueden tener aire para seguir tosiendo, muchachos. Y dentro de las principales complicaciones se van a ver en los lactantes. Puede llegar a ocasionar vómitos, cianosis, porque les digo que tosen tanto que ya no pueden respirar, y convulsiones. Y aquí tenemos un audio, muchachos. Vamos a ver si se puede escuchar, de un niño infectado, para que puedan ver cómo es esta tos paroxística, ¿va? O esta tos ferina, que es más pronunciada en lo que son los bebés. Lo que nosotros hacemos... ¿Se escucha, muchachos? Sí, profe. Sí, profesora. Es lo que se le llama salud comunitaria, salud pública, prevenir enfermedades. ¿Sí? Y a veces es más barato eso que tener al anuncio de alguna persona. Yo les platico todo eso. Sí quiero que entiendan bien esta situación. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo que les hemos dicho? ¿Alguna duda de por qué cuando les vayan explicando a sus familiares que nos permitan hacer estos estudios, tomarles las muestras y dejarles el medicamento, porque es importante para ustedes y para sus niños? Y también para sus niños de ellos. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas? Perfecto. Y esperemos que el niño salga lo más pronto posible aquí, que se entreguen. Bueno, ya, porque es muy cruel estar escuchando eso en un lactante, muchachos. Bueno, para mí, no sé para ustedes. Sí, también, profesora. Sí, al principio me espanté. Sí, es muy feo. Si ustedes pueden ver estos ataques de tos, escuchamos casi 2 minutos y el lactante, el bebé, no dejó de toser y ustedes podían escuchar esa falta ya de aire. Entonces, estas complicaciones son por esta bacteria que dejamos que crezca, que se multiplique y que pase esta etapa paroxística, donde ya va a ocasionar ese daño a nivel como tal pulmonar. Entonces, esta patología, hay vacuna, muchachos, pero los papás necios no vacunan a los bebés y pues tenemos que escuchar este tipo de cuadros o de episodios de tos que nos rompen el corazón. Ahora, muchachos, se considera también que puede existir otra etapa, que es la etapa de convalescencia. Es alrededor de 3 a 4 semanas, ¿va? Y en esta, como su nombre lo dice, es cuando van a empezar a convalecer. Van a ir a desaparecer la sintomatología poco a poco, va de forma gradual. Aquí vamos a observar ateletasias y sobreinfección, muchachos, que van a ser las principales complicaciones. Entonces yo ya no voy a tener una etapa paroxística, sino que en vez de resolverse esta etapa paroxística se complica y entonces me da este tipo de complicaciones. ¿Cuáles otras puedo encontrar, muchachos, ya a estas semanas? Convulsiones, hemorragia como tal subjuntival o cerebral. Por esa tos tan excesiva puede provocar la ruptura de capilares. ¿Cómo la vamos a diagnosticar, muchachos? Pues se identifica en cultivo y podemos utilizar las secreciones nasofaringias en un medio apropiado. ¿Qué medio se utiliza, muchachos? Un medio para el cultivo de Bordetella pertussis que se conoce como agar, Border Genu o el medio Regan-Lowe.
¿va? En estos medios yo puedo ver las colonias y la morfología, hacer tinción, hacer pruebas bioquímicas y entonces identificar a Bordetella pertussi. Ahora, el PCR, muchachos, pues es ya una estructura o un método más específico, más sensible, es una prueba molecular. Recuerden, reacción en cadena de la polimerasa. Y la secuencia o el gen que se utiliza, muchachos, esta secuencia como tal repetida, IS1481, que es la región promotora de la toxina pertussis. También se puede utilizar el gen de la anilato ciclasa y una parte del gen de la porina 2. Y esta secuencia IC461 contiene tanto a la pertussis, al gen de anilato ciclasa y a una parte de la porina 2. Y de esta manera hacemos una identificación y un diagnóstico un poquito más estable, más concreto, más seguro. Y tenemos también que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Contra quién? Contra otras bacterias que puedan ocasionar un cuadro respiratorio, como las que provocaban el croup. No sé si recuerdan que mencionamos que existían virus que provocaban este tipo de presentación clínica, muchachos, que esa era afección de laringe y faringe. También las que están atacando la epiglotis, como las que acabamos de ver de Haemophilus influenza, o por aspiración de algún cuerpo extraño, o una neumonía bacteriana que puede darse tanto en estreptos, estafilos, Haemophilus, o neumonías virales por complicaciones. Entonces hay que hacer diferenciación, muchachos, en este tipo de cuadro. Es muy importante, ¿va? ¿Por qué es muy importante, muchachos? Porque Bordetella quedamos que tiene toxinas, entonces tenemos que dar una antitoxina para poder controlar este cuadro clínico. Entonces, en cuanto al tratamiento antibiótico, muchachos, de primera elección, va a ser la eritromicina durante 14 días. Actualmente, muchachos, ya tenemos esquemas acortados por 7 días. Y se ha observado que la claritromicina y la citromicina son efectivos durante estos 7 días, ¿va? Y si somos resistentes a la bacteria o si somos intolerantes a macrólidos, podemos dar también trimetoprim sulfametazol. Es una buena acción y se ha visto que la bacteria aún sigue siendo sensible a este. La trimetroprina con sulfametazol, muchachos, lo que hacen es inhibir como tal esta síntesis de lo que es el ácido fólico. Si no hay ácido fólico, no hay precursores para la replicación del DNA. Ahora, muchachos, ¿cómo se previene? Pues se previene con la vacuna, muchachos. Tenemos nuestra vacuna. Esta vacuna se coloca en lactantes, se van a dar 3 dosis y me va a generar una protección, ¿va? Ahora, después de esto, muchachos, de estas 3 inmunizaciones en el primer año de vida, va a haber una serie de refuerzos hasta que encontremos 5 dosis en mi sistema. El esquema habitual, muchachos, 2, 4, 6 y luego de 15 a 18 meses, ¿va? Para tener este refuerzo. En el 2005, muchachos, este comité de inmunización ha recomendado que en adolescentes y en niños se reciba una dosis de refuerzo individual para tos, difteria y tos ferina acelular, que es la TDAP. Y aquí tenemos nuestro esquemita de vacunación, muchachos, las vacunas que tenemos. Vamos a ver qué está para rotavirus, para no veamos tracto digestivo, pero acá está la DPT, que es difteria, tos ferina y tétanos, muchachos. Y es la que tenemos que colocarnos para poder prevenir este tipo de infecciones. Y sobre todo prevenir ver estos cuadros tan feos que les dan los bebés, muchachos. ¿Dudas de esto? No, profesora. ¿No? No, profe. Ok, muchachos. Estos temas creo que están chiquitos, pero ya viene el pesado, muchachos. El que es el rey, muchachos, de estos. Déjenlo, abro solo para al menos darles el título y las características. Nos toca platicar, muchachos, de Mycobacterium en tuberculosis. Tarda un poquito en cargar porque la presentación tiene más información, tiene más imágenes, ¿va? Entonces, denme un minutito en lo que carga, ¿va? ¿Ya la pueden ver? No, profesora. ¿Aún no? Ok, vamos a darle otro minutito, si no, la quito y la vuelvo a proyectar.
Ahora sí. Ya está cargando. Ah, ya Ya, se ve. profesora. ¿Ya? Perfecto. Ok, muchachos. Ahora, dentro de las bacterias que me venimos platicando, son bacterias, pues sí, importantes, sí que generan un cuadro clínico que se puede exacerbar, que se puede agravar, muchachos. Pero cuando vamos a hablar de bacterias que dañan propiamente el tracto respiratorio inferior y que tienen la capacidad de provocar una fase de latencia, vamos a hablar de Mycobacterium tuberculosis. Ahora, esta bacteria, muchachos, como vamos a ir viendo, tiene, a la vez es tan sensible y tan resistente, tiene la capacidad de llegar a estados que provoca que nuestro propio cuerpo la empiece a proteger y de esta manera ocasionar esa fase que se conoce como de latencia. Ahora, Mycobacterium tuberculosis, muchachos, también la pueden conocer como el bacilo de Koch. ¿Por qué la conocemos como el bacilo de Koch, muchachos? ¿Alguien sabe? No, profe. No, no pasa nada. Por el investigador, muchachos, que la describió por primera vez fue el doctor Koch, que pudo correlacionar un cuadro clínico con una bacteria, la aisló y la vio al microscopio. Entonces fue el primer como tal indicio de esta bacteria, fue la primera descripción y por eso también se le conoce como el bacilo de Koch, ¿va? A nosotros no nos corresponde ver historia, muchachos, pero dentro de Koch, cuando vean las características no solo de la historia natural de la enfermedad como lo vimos nosotros, sino de los postulados de Koch, que les menciona cuándo nosotros podemos decir que un microorganismo se encuentra asociado a una enfermedad. Y Koch, muchachos, siguió estos criterios para poder identificar a Mycobacterium tuberculosis, que son muy sencillos, ¿va? Es que una persona que presente una enfermedad, muchachos, ustedes puedan aislar a una bacteria. Esta bacteria que ya han purificado o este microorganismo que se ha purificado, ustedes puedan como tal reproducirlo, es decir, hacer que crezca en un medio de cultivo. Una vez que ya tienen una dosis adecuada, muchachos, ustedes van a volver a colocar a este microorganismo en un sujeto de estudio. Nosotros ocupamos ratoncitos, ya no se ocupan como antes, que sí había voluntarios en personas. Y en esta persona, muchachos, debe de presentar la misma sintomatología que donde yo la obtuve, de la primera vez que la aislé. Y de esta persona enferma, yo tengo que volver a aislar a la bacteria que le inoculé. Y con esto que se conocen los postulados de Koch, les dice quién o qué agente está provocando un cuadro clínico, ¿va? Entonces, estos postulados de Koch en el ámbito de la medicina son muy importantes. Y este bacilo de Koch, muchachos, fue aislado a través de este proceso y se dio cuenta que era el agente causal de esta tuberculosis. ¿Alguna duda, muchachos, de lo que les acabo de platicar? No, profesora. No, mis. ¿No? Ok, muchachos. Ahora, el género, muchachos, Mycobacterium es muy amplio. Y ustedes pueden observar aquí esta tablita que se les coloca la clasificación de estas micobacterias patógenas para el ser humano. Y los van a asociar por complejos. Tenemos complejo Mycobacterium tuberculosis, las que no son tuberculosas de crecimiento lento y las no tuberculosas de crecimiento rápido. Ahora, este complejo, muchachos, de Mycobacterium tuberculosis, vamos a encontrar a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium african, Mycobacterium bovis y bovis, que es la cepa BCG, que es la cepa utilizada para obtener la vacuna contra Mycobacterium. Si se dan cuenta, tuberculosis es la más frecuente, leprae es más difícil que se dé, pero aún se encuentran casos de lepra en México. Y las otras, African bovis y bovis, son un poquito más, digamos que más raras, ¿va? Ahora, estas bacterias que se encuentran en el complejo Mycobacterium tuberculosis, muchachos, tienen la capacidad de compartir el 99.9 de identidad en la secuencia, ¿va? Y esto me dice que vienen de un ancestro clonal, vienen de una misma alteración o de una sola mutación
que generó esa divergencia de las bacterias. Antes de que les empiece yo a hablar de características y de cuadro clínico, muchachos, si quieren lo dejamos aquí, falta 5 minutos. Y el lunes ya nos echamos a Mycobacterium tuberculosis, que sí es un poquito más compleja, ¿va? Sí, profe, gracias. Sí, profesora, gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho, bonito fin de semana, descansen. Gracias, profesor. Igualmente, profe. Igualmente, profesora. Igualmente, profesora, gracias. Gracias a ustedes. Bye.